What's up, freestyleros y freestyleras. Bueno, fin de espectacular. Vengo de Murcia, vengo de disfrutar de la final nacional de BDM. Ya tenemos campeón nacional. Ahora veréis quién es. No es el gran favorito que había en las quinielas, eso ya os lo anticipo. Y tenemos representante español para la BDM Deluxe Internacional que se celebrará en Perú. Así que si quieres ver cómo viví todo lo que pasó en esta BDM y entrevistas con todos los protagonistas en directo, no te lo pierdas porque arranca aquí y ahora Blaze Free. What's up, freestyleros y freestyleras, ya estamos aquí dentro del autobús a punto de salir rumbo a la final nacional de BDM España 2019, batallón con muchos puntos para el ascenso en juego, 40.000 para ser concretos, cifra yo creo que más que notoria, así que vamos a hablar con algunos de los participantes que hoy se batirán en duelo. Bueno, estamos aquí con Skone, que estuvo indispuesto para la jornada anterior, no pudo competir contra Force, hoy se retomó esa batalla. ¿Ya te encuentras mejor? Sí, bueno, tosiendo, todavía sudando por las noches todavía, pero bueno, ya puedo rapear, yo qué sé. Así que vamos a darlo todo y supongo que me acabaré desmayando cuando acabe la batalla, pero ya está. Hay que rular fuerte. ¿Cómo afrontas el duelo contra Force? Vengo súper relajado, porque yo sé que cuando vengo relajado lo hago muy bien. Yo creo sinceramente que lo voy a hacer muy bien. Tengo una espinita por ahí y además tengo ganas de que mucha gente me pida perdón, así que hoy va a estar guay. Hoy batalla contra Skone, posición en la tabla complicada la que tienes, un rival evidentemente de los más difíciles. ¿Cómo afrontas el duelo? Bueno, pues a ver, obviamente es una batalla muy difícil. Para mí Skone creo que es de los mejores, ya no solo para mí, de hecho creo que está infravalorado y para mí es top 3 de la historia. Y bueno, es una batalla que es muy complicada. Tengo también muchas ganas porque creo que si yo estoy bien y él está bien, va a ser una batalla muy chula. Creo que somos perfiles que chocamos muy bien. El año pasado en Cádiz, de hecho, tampoco estuve yo a mi super 100%, pero creo que hubo momentos de la batalla muy chulos. Y bueno, con muchas ganas, en verdad. Tengo 6 eventos al año, pero lo voy subiendo, escalando los peldaños. Que hablas de la gold level, puta zorra. Que yo no soy el gordo forro, soy el gordo que se forra. ¿Cómo es? Claro, que se forra, que cabrón, pero a partir de hoy te forras en segunda división. ¡Yeah! Así que dile, Parguela, espero que hayas disfrutado de tu estancia en la primera. 3, 2, 1... Bueno, estamos aquí con Sweet Pain, uno de los aspirantes al ascenso de FMS. Aquí estamos, a ver qué tiene capo para mí. ¿Cómo te sientes para un evento como el de hoy en el que hay tantísimo en juego? A ver, pues nervioso, ¿no? Como siempre, un poco nervioso, con ganas siempre, porque claro, al fin y al cabo tiene uno siempre ganas de mostrar lo que puede dar y hoy es el día. Así que nervioso para ver si tenemos la suerte de que hoy sea el día en el que todo fluya a mi favor y a ver si podemos subir en la tabla ya el huequito que nos falta para asegurarnos el año que viene en la FMS. ¿Cómo os sentís de cara al evento de hoy? ¿Tú? Yo demasiado tranquilo, te diría. Me veo que me estoy descojonando la entrevista y empiezo en 20 minutos. Pero normalmente cuando voy tranquilo hay dos opciones. O sea, que salga demasiado tranquilo y me coman y no espabile, porque me encuentre en armonía pura conmigo mismo, que enganche bien con el público y yo me sienta cómodo, que ahí después pasar, pero pasó el fin de semana pasado. ¿Qué te pasó el fin de semana pasado? Que te lo cuente el Force. Nada, no sé, yo le doy ánimos a él y yo de verdad que pues vengo, tío, porque básicamente no me están cogiendo para un montón de eventos y tengo una repercusión que yo no he elegido, pero me parecería irresponsable no hacerme cargo de ella, ¿sabes? Sino decir, me subo a la p*** hasta que sigan subiendo los seguidores porque les da la gana tal. No, sino que también tengo que venir a eventos como este a dar la p*** cara, ¿sabes? Y el próximo año pues mucho más duro, está claro. Ojo, porque tuvimos sobre todo papeles destacados de Gazir, de Sweet Pain, de Bota, de Menak, pero hubo dos nombres que cayeron antes de lo previsto. Y estamos hablando justamente de Santi, que cayó tras dos réplicas contra Longitudinal, y de Jesús LC, que no pudo superar en la primera ronda a Vivi, al local, y eso implicó que se quedara bastante lejos de la posición soñada para alguien que estaba arriba en la tabla de ascenso a FMS.
Pues yo decepcionado, tío, porque ya no sé qué hacer ya en la competición de este rollo, porque siempre pierdo, hermano, no sé si es que no estoy al nivel o algo, pero nunca consigo pasar de primera, no sé si es mi culpa o me toca a alguien medio qué, porque yo nunca me suelo quejar de eso, pero yo la he visto mía en varias ocasiones y yo siempre réplica, tengo que dar como una paliza para que me la den, porque si no, no me la dan clara. Entonces, pues ya estoy un poco cansado, pero bueno, me alegro por los y porque de mis mejores colegas, entonces, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has visto tu participación y el resultado? Nada, pues en verdad era un poco desesperado, ¿sabes? No por nada, me ha tocado Vivi, el de aquí, la gente iba mucho con él. Eso crea que me chillen menos. Tú te vas desanimando, la batalla está siendo floja. Ha ocurrido y ya está, ¿sabes? Tampoco hay más fuerte. En los cuartos de final tuvimos grandes enfrentamientos. Gazir superó a Mr. Ego en la ronda de cuartos, Tirpa se impuso a Longitudinal, Menak ganó a Bota y Sweet Pain acabó con el local Vivi. Y eso nos dejaba unas semifinales apasionantes. La primera semifinal fue la que enfrentó a Menak contra Tirpa. Y fue aquí cuando Menak empezó a demostrar que era uno de los grandes favoritos del día. La otra semifinal enfrentó a Sweet Pain contra Gazir. Y fue aquí donde Gazir, tras una trabada monumental en el último momento de la segunda réplica, terminó quedándose fuera de la final por la que todo el mundo apostaba, con la presencia del asturiano. Y llegamos a la gran final, una gran final donde se enfrentaban Sweet Pain y Menak, y donde pasaría esto. Mira los ojos de los felinos en la secta, yo siempre ilumino con mi senda. La brasa le tapa hasta los ojos, de no sirve el ojo iluminado si lo tapa tras las ventas. Ay, no. No, cerdo, ya está bien que te metieras con mi cuerpo. Este gorro me lo dieron en Perú, cerdo. Ya voy el mes que viene, que tengo que devolverlo. Claro que me meto con tu cuerpo. Si eres otro de esos cerdos que se come el talento de otro borrego. Es otro de esos cerdos ciegos que quiere vaciar el plato de caldo y no fregarlo luego. Ay, el renquero te ha salido tan bien como siempre. Referencia y referente. Eres la polla, enciclopedia literalmente. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has visto el resultado, el veredicto, tus sensaciones de cómo lo has hecho hoy? Pues eso, yo hoy me vi en filtros y en octavos normalillo, tampoco mal ni bien, y a partir de que gané a Mr. Ego en cuartos, ganar a Mr. Ego sin réplica, ¿sabes? Me empecé a ver bien y en las semifinales me vi bien con el Extreme Mode y tal. Y no sé, tengo que ver la batalla, tampoco sé si era mía, si era de él. Sí que es verdad que en la última réplica me trago y me vengo abajo del todo porque quizá ya me había mentalizado de que se había acabado en la anterior. Bueno, de todas maneras, ¿crees que igual si las semifinales no hubieran sido tan largas con las réplicas y demás, el tercer y cuarto puesto igual lo podrías haber jugado un poco más? No, si llevaba el tercer y cuarto puesto, o sea, que había perdido en semis, ya está, no sé cuánta diferencia de puntos era quedar tercero o cuarto, pero me la p*** muchísimo más que irme a internacional, así. ¿Cómo te has visto a lo largo del día de hoy y qué conclusiones sacas del resultado? Pues a ver, en una posición agridulce, en plan dulce por un lado, porque estoy contento de que la tercera en verdad, y sí que es verdad que, por ejemplo, con Jesús o con otros participantes de lo que era el ranking sí he recortado unos puntillos. Y luego es verdad que por otro lado no me sabe tan bien porque es cierto que Spain y Menak, que ahora ante mí, también ha aumentado bastante en puntos, pero vaya que lo he visto bien a lo largo del día. Sí es cierto que con Menak quizás la réplica me he venido un poco abajo de flash un poquillo, creo que tendría que mirarme eso de intentar la réplica no llegar tan cansado, tan ahogado, tan a lo mejor exento de ideas y tal, y es lo que veo que me ha fallado, pero vaya que estoy contento porque al final ha ido un montón por Menak, que ha estado de loco y poco más. Bueno, ya se ha terminado el evento, estamos aquí con Rafa Nadal de la BDM, sí, con Menak, que aquí tiene el trofeo, tiene la medalla dorada, va a ser el representante de España en la final internacional y además se coloca tercero en la tabla de ascenso a FMS. Bueno, un día redondo, ¿no? Brutal. Me invade una felicidad, tío. Yo qué sé, tío, es una sensación de verdad que muy reconfortante para mi persona, tío. Lo necesitaba, ¿sabes? Era necesario para Menak. No tanto para Nacho, pero para Menak era muy necesario. ¿Qué es lo primero que has pensado cuando Becais te ha levantado la mano? Por fin, tío. O sea, ha sido como... Después de tanto tiempo he sabido hacer lo que yo sé hacer en un escenario, que es actuar, ¿sabes? Es que lo hemos hablado antes. Meterme en cualquier papel, intentar derribar el personaje del otro y cuando me levanta la mano he dicho, ¡buah! ¡Qué fuerte, tío! Es increíble. La semana que viene, mucho cuidado,
porque venimos con un nuevo blog, con todo lo que pase en la final internacional de Red Bull, con todo lo que pase en esa FMS jornada 8, penúltima jornada en Barcelona. Así que hasta la próxima semana en Place Free.